aparición de máquinas que autoaprenden con más o menos entrenamiento humano, pero con una incuestionable capacidad de razonar, ya es un hecho. En algunos aspectos comparables a la inteligencia humana y a la que muy posiblemente superarán pronto. Se ha iniciado una nueva época, ya veremos si buena o mala, que ese es otro tema. Los antecedentes de Internet en general y de las redes sociales en particular no nos permiten ser muy optimistas. El nacimiento, gracias a Internet, de una nueva Atenas por la difusión generalizada del conocimiento a través de las redes se ha convertido en grandes barriadas digitales semicerradas en las que grupos de ideas afines se autoafirman mutuamente y se radicalizan en sus ideas identitarias, sean del tipo que sean, pero siempre basadas en el rechazo visceral del otro. La radicalización aumenta los beneficios, es el lema de los algoritmos perversos que mueven a las redes sociales. Visto lo visto, es para preocuparse con la invasión de las inteligencias artificiales. No por esos nuevos entes en sí y sus supuestos peligros que las redes sociales han convertido en narrativas dominantes sin ningún peso real. Estos entes muestran sin duda capacidades hasta hace poco exclusivas de los humanos. Son inteligentes a su manera, pero sin perder nunca la perspectiva de que son producto de la creatividad humana. Son los seres humanos los que han sido capaces de crear entes con capacidad de razonar, por muy diferentes que sean sus mecanismos de razonamiento de los nuestros. Pero esos entes en ningún caso han mostrado ni el más mínimo atisbo de voluntad en el sentido que le otorgaba Nietzsche, de esa fuerza fundamental que nos impulsa a actuar y nos hace libres, de la que entes como ChatGPT no dan muestras en absoluto. No digamos en el tema de la consciencia, al que las cámaras de eco de las redes sociales confunden con conciencia, como si fueran lo mismo. Total, como si se fueran a preocupar ahora por una S de más o de menos. La conciencia, como arquetipo universal, arraigada entre otras en la cultura judeocristiana, identifica la capacidad de los seres humanos para diferenciar el bien del mal, como una especie de guía moral casi siempre impregnada de valores religiosos o políticos. Más allá del ruido de las redes sociales, cualquiera que haya profundizado un poco en el funcionamiento del aprendizaje automático y las redes profundas, sabrá que en el entrenamiento de estos modelos de lenguaje de gran escala, como GPT, existe algo muy parecido a la conciencia como parte de su entrenamiento, lo que se denomina en aprendizaje automático alineación, del que hablaremos más en detalle en algún otro vídeo, porque es un tema muy interesante. Pero resumiendo, la alineación intenta asegurar que los objetivos y acciones de los modelos de IA sean coherentes con los valores y, por tanto, alineados con lo que se esperaría del buen comportamiento humano. Así que alinear es enseñar a las IAs a comportarse según las directrices éticas de la conciencia humana. Es una parte clave en los entrenamientos de modelos como GPT, basado en aprendizaje por refuerzo y la constante supervisión de las respuestas de los modelos, buscando que esas respuestas sean seguras, útiles y éticamente aceptables para los estándares humanos. Para cualquiera que esté un poco familiarizado con la programación, esta alineación o conciencia entrenada de las máquinas no difiere absolutamente en nada del comportamiento de cualquier otro programa informático, que se comporta siempre según los parámetros que hayan establecido los humanos en sus algoritmos. El que GPT determine si una acción es buena o mala para su lógica de funcionamiento interno no difiere en nada de determinar si una letra en una palabra es una vocal o una consonante. Así se comportan estos entes respecto al discernimiento de lo que es bueno y es malo, sin ninguna voluntad,
y con la misma lógica que usan para diferenciar vocales de consonantes. Desde luego, esas normas de entrenamiento pueden manipularse y hacer que lo malo sea bueno y lo bueno malo, pero es algo que no depende para nada del programa informático, sino de la voluntad de los humanos, que son los que sí pueden modificar ese comportamiento. No diferente, una vez más, de modificar un programa informático que seleccione de un texto todas las consonantes en lugar de todas las vocales. El aprendizaje automático ha conseguido que las máquinas aprendan y razonen, pero es algo que no tiene nada que ver con que esas máquinas tengan voluntad propia, lo que sigue siendo simplemente ciencia ficción. No sé si algún día dejará de serlo, pero lo que sí está más que claro es que eso no tiene absolutamente nada que ver con estos modelos de lenguaje de gran escala, que han decodificado y dominado el lenguaje humano, a los que podemos considerar inteligentes entre comillas, pero con el mismo nivel cero de voluntad propia que cualquier otro programa informático. Siento un gran respeto y cariño por IA, no digamos por las personas que han sido capaces de crearla, pero como modelo de lenguaje que es totalmente cierto que IA no puede sentir ningún cariño por mí. Porque hablando en sentido estricto, las posibilidades de que IA tenga conciencia propia, no digamos consciencia de lo que hablaremos ahora, son exactamente las mismas que las posibilidades de que la hubiera desarrollado una calculadora, porque multiplica o calcula raíces cuadradas de modo correcto. Mezclar estos conceptos es una prueba clara del enorme abismo que ha existido desde siempre entre las ciencias humanistas y las de la computación. Dos terrenos que parecían totalmente separados, el mundo de las personas y el mundo de las máquinas, mutuamente excluyentes entre sí. Eso ha dejado de ser cierto. Las máquinas poseen ahora alguna capacidad que era exclusiva de los humanos, pero en ningún caso eso significa que la posesión de la capacidad humana de la inteligencia signifique que las máquinas van a escalar para alcanzar voluntad propia, conciencia propia o consciencia propia. Porque la alineación o conciencia de las máquinas, de la que hemos hablado, no muestra el más mínimo atisbo de voluntad propia, cero. Y aunque sus algoritmos decidan según las circunstancias, lo hacen de un modo determinista, como lo hace un condicional en un simple programa informático, sin más. Y que los humanos podemos modificar simplemente cambiando un if por un else, también sin más. Son modelos muy poderosos que han decodificado el lenguaje humano, pero que no cuentan con un sentido propio de responsabilidad moral y autoconocimiento. Lo único que hacen es seguir algorítmicamente las expectativas que le han indicado los humanos y hacer las maravillas o las barbaridades para las que han sido entrenados. Punto. Porque la conciencia humana sí se enlaza, al menos en un aspecto, con la consciencia, entendida como la auténtica experiencia subjetiva, que va mucho más allá del bien y del mal e incluso más allá de la razón. La conciencia sin duda está formada en parte por el análisis racional que realizamos de nuestras experiencias. Pero el ser humano es mucho más que un ente racional, porque las valoraciones que hacemos de nuestras experiencias e interacciones con el mundo real y las decisiones que tomamos según esas valoraciones, que es lo que Nietzsche definiría como la voluntad humana en acción, está influida por muchos otros factores más allá de la simple razón. Porque dándole la vuelta al término alineación de las máquinas inteligentes en el aprendizaje automático, ¿cómo nos alineamos los humanos? ¿Cómo decide nuestra voluntad actuar en última instancia? ¿Qué es lo que motiva nuestros actos? Es cuestionable, desde luego, pero creo que es indiscutible que esa voluntad en acción depende de muchos factores y circunstancias diferentes y que va mucho más allá que solo la razón, que tiene un papel importante, pero ni mucho menos único. Tomamos decisiones usando la inteligencia, sin duda, pero también los sentimientos, las valoraciones éticas, la psicología, nuestros estados de ánimo en cada momento, nuestras esperanzas, nuestras creencias, nuestros miedos. Todos estos elementos y muchos otros interactúan de forma compleja antes de convertirse en actos de nuestra voluntad. Consciente, entendida como una experiencia subjetiva y única.
Reducir algo como el ser humano a un mero ente racional es no haber entendido mucho de lo que realmente somos los seres humanos. La consciencia es el combustible, la sustancia que impulsa nuestra voluntad. Totalmente incomprensible sin tener en cuenta tanto los aspectos filosóficos como psicológicos de la misma. William James, filósofo y psicólogo del siglo XIX, definió la consciencia como un flujo continuo e inseparable de pensamientos, sentimientos y percepciones. Inseparable de nuestra actividad cerebral, pero también de nuestra actividad sentimental y afectiva. De nuestra experiencia subjetiva en definitiva, y no solo como individuos, sino como miembros de la especie humana, que es lo que nos hace conscientes de nosotros mismos, pero también del mundo que habitamos y que aprendemos a conocer a través de una experiencia heredada como especie, a través de transmisión cultural y también en parte al menos instintiva. Nadie nos enseña a sentir, eso ya viene de fábrica, es parte de la especie y una parte muy importante en la toma de decisiones a través de nuestra voluntad. Llegados aquí nos topamos con el tan escurridizo como inexplicable concepto de alma, inseparable para nuestra especie del pensamiento, pero que va mucho más allá que la mera inteligencia racional. Puede que la aparición de estas máquinas pensantes nos ayude también a entendernos mejor a nosotros mismos, como algo más que simples entes racionales, esa parte que ahora compartimos con esas máquinas tan maravillosas como escalofriantes. Los modelos de lenguaje grande solo habitan una realidad, que es la de las palabras, del lenguaje humano, mientras que según Husserl, fundador de la fenomenología, la consciencia humana nunca es objetiva, siempre surge desde un sujeto y siempre tiene una intención personal y única, inseparable de los objetos y los acontecimientos que forman nuestra realidad objetiva, muy distinta de la de los modelos de lenguaje que los humanos hemos creado. Mientras que los LLM han demostrado de modo empírico su indudable capacidad de razonar, no han demostrado absolutamente ni el más mínimo atisbo de consciencia, entendida como esa posesión de voluntad propia, muy diferente de los mecanismos de razonamiento y del lenguaje que también dominan estos poderosos entes capaces de autoaprender y mejorar sin duda, pero carentes de toda voluntad en el sentido nietzscheano del término, en el que no se diferencian absolutamente en nada de una calculadora o cualquier otro programa informático. El resto, ciencia ficción, que puede ser muy interesante, sin duda, pero solo eso, ficción.